la llamada de asistencia, que desde ahora es imperativo para poder realizar un seguimiento por el área académica de nuestro querido Instituto Atenea. Entonces vamos a pasar al llamado de la lista de asistencia. Igor Ariel Arce, ¿se encuentra? Sí se encuentra, ¿no, Igor? Presente. Álvaro Fabián Calderón, no se encuentra. Alexander Céspedes, tampoco se encuentra. Luego tenemos a Celso Choque Vargas. Celso tampoco se encuentra. Wendy Chuquimia, tampoco, ¿no? Justin Amable, tampoco se encuentra. Ya. Jesús Brian Coya, Presente, Inge. ya. Jesús sí está presente. Está acabando la batería de mi mouse. Luego viene Jimmy Roger. Tampoco se encuentra, ¿no? Joel Cristian. Tampoco. Daniel Felipe Ortega. Presente, Inge. Está presente. Yoshua. Presente, ingeniero. Presente. Jorge Pérez. No se encuentra, ¿no? No se encuentra Jorge. Jonathan Andrés. Tampoco. Luego tenemos a Stephanie. Presente, Inge. Ya. Daniel Sánchez. No se encuentra, ¿no? Miguel Orlando Tirado. Miguel, ¿nos escuchas? Presente, ingeniero. Perfecto. Jorge Alfonso Torres. Presente. Ya. Jorge sí se encuentra. Bien, vamos a guardar la asistencia. Y ya tenemos el registro de esta clase. Entonces vamos a proseguir con lo que ya tenemos planificado para esta clase, que es meramente la revisión de proyectos y avances, dudas en cuanto a al desarrollo del mismo y la realización de un seguimiento, ¿no? Lo cual tenemos que hacer al proyecto que ustedes están realizando en la materia de gestión de sistemas, que tiene que ver con metodologías, técnicas y herramientas para realizar documentaciones y algunos pasos sistemáticos en el desenvolvimiento del proyecto, como cronogramas, inclusive desde la propuesta, ¿no? Entonces, de esta materia tenemos que salir aplicando todos esos conocimientos que estamos adquiriendo en la misma. Bien, pasemos por favor, aquí tenemos para el día 19 avances del proyecto. Vamos a ver, iniciar con Daniel Felipe, no sé si me puedes escuchar. Sí, Inge, lo escucho, Inge. Qué bueno, Daniel. ¿Cómo te está yendo, Daniel, en tu proyecto? ¿Cuál es el avance que tenemos hasta ahora? Habíamos puesto que tenemos que establecer niveles de seguridad ya en el proyecto, ¿no es cierto? En cuanto a la Sí, Inge. documentación. Si quiere, le muestro, Inge, lo que avancé en mi proyecto. Sí, por favor, Igor, así vamos a mejorando algunas cosas y si está todo bien, pues está muy bien, ¿no? Puedes compartir, Daniel.
Inge, del anterior, entonces tengo lo que son los modelados, lo que usted nos ha pedido antes, el modelo de contexto y el de comportamiento y eso. Entonces lo que hice, digamos, en el modelo de contexto, que es más o menos como, o sea, los objetos o las personas que van a interactuar con nuestro sistema. En este caso, pues tengo el de clientes, administración, la contabilidad, el productor y y el módulo de registros. También tengo el modelo de comportamiento, que es cómo se comporta, bueno, el sistema, por lo que vi, según, ¿no?, lo que haga el usuario, digamos, en este caso, lo que intenté más o menos mostrar es que, bueno, siempre va a poder visualizar los productos, pero bueno, si así quiere comprar, bueno, puede loguearse, si es que no tiene, si es que ya tiene una cuenta, o registrarse. Cuando hace eso, obviamente, va hacia la base de datos, después si va a poder seguir visualizando o va a poder comprar. Bueno, entonces después de eso puede o cerrar sesión, pero si, bueno, si decide comprar, lo que podemos ver es que puede, digamos, va a una ventana de compra, donde al aceptar, digamos, la compra, se genera la factura, se ultiman los términos y al final finaliza la compra, ¿no? Aquí también vemos lo que es la parte del administrador, el dueño más o menos de del e-commerce, ¿no? Que lo que puede hacer es actualizar productos o administrar usuarios o productos y la contabilidad. Tengo el modelado de datos de las bases de datos que tengo por el momento, ¿no? Esto se puede ampliar. Tengo solamente 4 tablas, que es de productos, los proveedores, usuarios y administradores. Después, los modelados de objetos, de la relación, más o menos de lo que es los productos que van a ver en en el e-commerce y el usuario, que me parece que es lo que me pareció que es lo que, digamos, lo que hay en el sistema, pero también se puede ir ampliando mientras vaya haciendo, ¿no? Vaya avanzando en el proyecto. Después, los casos de uso, en el que, bueno, es como, digamos, el usuario interactúa con, con el sistema, perdón. Entonces, lo que podemos ver es que puede buscar, el sistema le regresa una visualización del catálogo, las compras, o sea, luego aceptar compras del producto, generar la compra, generar la factura y al final la entrega. Y luego el punto que usted nos dijo que teníamos que avanzar para esta vez era la de seguridad informática en el sistema web. Entonces, primero hizo una introducción de lo que es la seguridad informática, luego qué es la seguridad informática de en las aplicaciones web y las 4 áreas principales que cubría la seguridad del sistema e-commerce, que es la confidencialidad, la integridad, disponibilidad y la autenticación. Luego, digamos, algunas herramientas que voy a usar digamos, mantener más seguro la aplicación web, que son cortafuegos en aplicaciones web. Definir métodos de autenticación en el que explico los que hay, que está el básico, el digest, el form y el client cert, donde explico más o menos cuál es más seguro que el otro y en qué se debe usar. Después, definir los usuarios y los roles para que no cualquiera pueda tener, digamos, contacto o pueda manipular la aplicación. Y por último, bueno, ya explico los riesgos que hay, que son como los fallos de inyección por medio de SQL, la secuencia de comandos en sitios cruzados, que es el XSS, pérdida de autenticación y gestión de sesiones, referencias insegura y directa de objetos, la falsificación de petición de sitios cruzados, y eso solamente son, Inge, donde más o menos en cada uno explico qué es, ¿no? Y cómo se puede evitar. Más o menos hasta ahí tengo, Inge. Ya, muchísimas gracias, Daniel. Vayamos desde el principio en tu diagrama de comportamiento o a tu diagrama de clases. Tenemos, tu sistema va a tener varios vendedores o va a ser específicamente para una empresa en concreto. Sí, es para un emprendimiento y es una tienda online. Entonces, como las tiendas online, la gente va a poder acceder 24 horas, obviamente, va a poder ver los productos y si quiere, los compra. Pero para poderlos comprar, obviamente, tiene que registrarse para estar en el sistema. Ya. Al ser una tienda online, podrían haber, digamos, si es que yo quisiera vender productos, no solamente comprarlos, ¿cierto?
¿Podría hacerlo en este sistema? ¿O No, solamente Inge. el dueño nomás? Claro, porque va a ser para un emprendimiento exclusivo que hace artesanías, entonces, cosas manuales, ¿no? Entonces, esa persona solamente, digamos, va a hacer la tienda online para su empresa o para su emprendimiento. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí. Bien, entonces tenemos que tener que cada comprador se va a relacionar con diferentes tipos de ítems o compras, ¿no es cierto? Una compra va a tener diferentes tipos de ítems y estas características de los ítems o productos que tú le llamas, ¿no es cierto? Que ya está también en en el diagrama de clases inclusive. Nos falta un diccionario de datos ya para especificar qué tipo de datos va a ser, no sé, el identificador, el nombre del producto, etcétera, ¿no es cierto? Eso vamos a ir mejorándolo también. ¿O tenemos eso, Daniel? Listo, Inge. Ya. Ahora, también en la parte de modelado de datos, ahí tenemos, ¿no es cierto? En las clases, en el diagrama de clases, si es va a ser varchar y todo aquello. Está bien. En la tabla de usuario al menos he visto, en la tabla de proveedores todavía no tiene qué tipo de datos va a ser. Decimal, con cuántos puntos decimales, por ejemplo, los precios van a ser con decimales, ¿no es cierto? Eh, Sí, Inge, entonces, ahí me olvidé, error mío, me olvidé colocarlo, Inge. ya, en productos, el Despro y el Pepro, ¿a qué se refiere? Prepro es precio del producto y Despro es la descripción, donde la gente cuando ingresa al producto va a ver, ¿no?, la descripción de lo que es, ¿no? Con cómo fue realizado, de qué material tiene, ese tipo de descripción. Ya, perfecto. Y el precio va a ser, el precio del producto va a ser una cadena de texto, no va a ser un número real. Sí, no, va a ser cadena de texto, Inge. Por el momento lo estoy haciendo así, con cadena de texto, y después veo si lo modifico. Pero por el momento estoy usando con cadena de texto. Ya, porque ese es el precio del producto. Está bien, podría ser, pero ya en tu tabla compra tendría que ser algún tipo numérico, ¿no es cierto? Como real o decimal, porque seguramente vas a necesitar reportes de la suma de compras de un comprador en una determinada fecha o el total vendido en un determinado mes o etcétera, ¿no es cierto? Entonces se necesitan sumar, se necesitan contar, entonces eso tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de datos que vamos a colocar. Ahí en la tabla de productos, no sabemos, bueno, al menos en los diagramas que he visto, no sabemos si va a entrar a un almacén, eh, cuál ha sido su ingreso, su salida, tipo inventario, ¿no es cierto? Listo, Inge. Sí, o sea, igual esta tabla que tengo aquí por el momento solamente es una tabla de lo que es la parte de visual, ¿no? O sea, se van a ir cargando, digamos, los productos en una base de datos, pero en este momento solamente es visual para que, digamos, lo que tengo hecho es que el cliente pueda nomás, digamos, ingresar y ver, digamos, la lista de todos los productos. Por eso es que tengo el precio por el momento en Barchar, porque simplemente es para que la persona vea qué precio tiene el producto. Obviamente ya cuando sea la compra, sí voy a utilizar, como usted dice, una tabla que sea especial para la venta y seguro sí, obviamente tiene que ser numérico. Perfecto. Entonces, eso hay que ir aumentando, Felipe, también el mecanismo de poder saber, ¿no es cierto?, cuántos ítems de un determinado producto tengo en mi inventario, si es que está disponible, porque puede ser que ya lo haya vendido. Si tengo 10 productos, si lo he vendido los 10, entonces tiene que mostrar una cantidad de productos para que el comprador sepa, ¿no es cierto?, cuánto hay disponible, o para que no le salga inclusive en la pantalla de productos disponibles, o simplemente para alertar al encargado del sistema diciéndole que ya no se tienen esos productos y hay que producir más o comprar más o aumentar el inventario, ¿no es cierto? Entonces hay que verlo de los distintos puntos de vista en un sistema e-commerce
porque intervienen muchos procesos para optimizar, ¿no es cierto? Ahorita obviamente está muy bien, estamos iniciando con el proyecto de e-commerce, que en esta parte es una documentación. Entonces, ponte en el rol de un arquitecto, tú estás haciendo los planos ahorita del edificio. Ya seguramente yo les dije, no necesito que esté desarrollado al 100% el sistema, pero sí necesito que esté documentado para que ustedes aprendan y puedan tener esa experiencia de cómo gestionar un proyecto de sistema, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que el arquitecto. El arquitecto va a hacer los planos, va a hacer las medidas, cuántos decimales va a tener las medidas, si es centímetro, si es metro, su a su altitud, sus planos, entonces el material, ¿no es cierto?, que se va a utilizar en cada componente de su diseño arquitectónico. Entonces es lo mismo en tu caso. Por ejemplo, el arquitecto seguramente va a diseñar mecanismos de seguridad para las rieles, ¿no es cierto?, de tal vez un ascensor o mecanismos de seguridad en el cableado, ¿no es cierto?, de televisión, telecomunicaciones, electricidad que va a tener el mismo edificio o la construcción en el diseño arquitectónico, ¿no es cierto? Entonces, es esa analogía que nosotros tenemos que seguir, Daniel. Entonces, por ende, tenemos que hacerlo de manera bastante exhaustiva y al 100%, ¿ya? Entonces, para la siguiente, yo no les voy a pedir que hagan o que aumenten o que mejoren con el propósito de darles más trabajo o de quitarles su tiempo, más bien con el objetivo de que ustedes puedan mejorar y puedan presentar trabajos de calidad, ¿no es cierto? Ustedes van a ser profesionales de calidad y al ser profesionales de calidad, sus trabajos tienen que ser de calidad, ¿no es cierto? Entonces, con ese propósito vamos a ir mejorando, Daniel, no te preocupes, este es un inicio, un pantallazo de lo que tú estás viendo en e-commerce. Ya seguramente puede ser un proyecto a la larga, un proyecto de gran envergadura, ¿no es cierto?, en donde se pueda comprar con tarjeta, o sea, realizar un BTP, ¿no es cierto?, lo que llamamos como un túnel virtual de pago. No sé, ahí viene Tigo Money, yo por ejemplo he implementado con PayPal. Sin embargo, aquí en Bolivia no se utiliza mucho PayPal, ¿no es cierto? En España, por ejemplo, sí, en esa época utilizaban PayPal. Eh, Aquí también desarrollé para Santa Cruz un sistema que sí o sí necesitaba un BTP, ¿no es cierto? Se hizo con servicios web, con Tigo Money, por ejemplo. Entonces hay que ir pensando en todos esos mecanismos de seguridad. Y si tú vas a encarar un proyecto de e-commerce, pues que sea el mejor proyecto que inclusive yo he podido hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso, Daniel, vayamos por favor ampliando, viendo de distintos enfoques, a quien le estás haciendo el sistema, a la empresa o el emprendimiento que le estás haciendo el sistema, qué datos va a necesitar, qué reportes va a necesitar, si va a necesitar un tipo de inventario. Ahí me hablabas de contabilidad también, entonces seguramente va a tener un plan de cuentas, va a querer ver no sé cuánto de ingreso, cuánto de activo, cuánto de pasivo, cuánto de capital, no sé hasta qué punto es el alcance del proyecto. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, al inicio de un proyecto establecer el alcance y los límites. En ese aspecto, tú vas a decir, a ver, yo voy a hacer un proyecto de comer, pero se va a limitar solamente a la oferta de productos. No va a tener módulo contable, no va a tener módulo de inventario, y así el que va a leer o el que le estás presentando tu proyecto, entonces ya va a tener un panorama de cómo va a funcionar tu sistema, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos de lleno y no hacemos, no establecemos el alcance de tu proyecto, entonces va a ser un poco difuso para los que estás presentando, para la persona que estás haciendo el proyecto, para los que vean tu proyecto, hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto? Si es que va a tener esto o no va a tener esto. Entonces, en el alcance ya tú tienes que colocar, en los objetivos tienes que colocar qué es lo que tú pretendes lograr, ¿no es cierto? Aquí tal vez un objetivo sea incrementar el ingreso monetario del emprendimiento, llegando a más personas mediante un sistema
web, ¿no es cierto? Entonces, vayamos viéndolo eso, por favor, Daniel. Hay que ampliarlo, hay que verlo desde todos los puntos de vista, ¿no es cierto? Si al arquitecto le dicen que diseñe, pues, un centro comercial, el arquitecto no solamente va a diseñar las, los ambientes de venta, ¿no es cierto? También va a diseñar las barandas, va a diseñar la altura de las escaleras, de las escalinatas, pues diseñará, no sé, inclusive cómo va a ser el piso, la seguridad de cada puerta. Entonces tú como arquitecto quiero que también tengas ese papel, ¿no es cierto? De tener un trabajo de calidad. Sin embargo, como les digo, son avances y yo estoy aquí para guiarle, para darle toda la experiencia que yo he tenido en la gestión de proyectos de software o sistema. Entonces, eso, querido Daniel, luego vamos un poco más abajo en, ¿dónde era? Que tenemos ahí. ¿Qué herramienta estás utilizando para realizar el diagrama de secuencia, por ejemplo, que tenemos en pantalla? O sea, ¿con qué lo hice? O sea, ¿en dónde lo hice? Es la Exacto, pregunta, Inge. exacto. ¿Lo hiciste En directamente Draw, Word? no, Draw.io, creo que se llama, ese es el que utilicé, Inge. Ya. Entonces, eso hay que buscar las herramientas. En la anterior clase, Stephanie nos hablaba de las herramientas que nos automatizan, ¿no es cierto? El trabajar, por ejemplo, de realizar ya este tipo de diagramas. Inclusive nos hablaba de realizar las clases, de codificar las clases, creo que en Java o en otro lenguaje como C Sharp, y ya hay herramientas que te permiten, te generan, ¿no es cierto?, los diagramas de clase. Entonces, eso hay que aprender a utilizar, Daniel. Este es el momento de que investigues, aprendas, me preguntes cómo se utiliza, cómo puedo automatizar el proceso de la generación de estos diagramas, ¿no es cierto? Porque no sería lógico que nosotros nos tardemos en realizar diagramas la mitad del tiempo en que se va a gestionar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que utilizar este tipo de herramientas para poder generar nuestros diseños. Esas son las herramientas, ¿no es cierto? Bien, vamos un poco más abajo ya en la seguridad. Daniel, ya. Lista, Inge. Bien, ahí va a tener un... Ya, gracias, Daniel. Vamos a tener en la seguridad informática del sistema. eh, Ahora quiero que algo quede claro también. Tenemos que saber distinguir entre seguridad informática y seguridad de la información. En seguridad informática interviene todo lo relacionado con equipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un data center o en instalaciones donde están equipos de computación o donde se almacena la información, hay mecanismos de seguridad con el mismo hecho de poner una clave, una llave, un candado a la puerta del data center o al servidor en donde se les está estableciendo la información, como por ejemplo hay puertas que se abren con huella digital, con lector de facial, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con equipamiento de seguridad informática. Ahora, la seguridad de la información ya es todo lo que tiene que ver con la parte lógica, ¿no es cierto? La información como tal, que no se palpa. En la seguridad informática son equipos que se palpan, ¿no es cierto? En seguridad de la información ya son la información como tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué seguridad nosotros vamos a dar a la información? Ahí ya viene como lo que tú decías en login, etcétera. Me hablabas de XS o también certificados de seguridad como el HTTPS, ¿no es cierto? Estás especificando que va a tener certificado de seguridad SSL con el protocolo HTTP. Daniel. Sí, Inge, o sea, por lo que averigüé, pues el HTTPS no, todavía no lo averigüé. Lo que sí, digamos, especifiqué, digamos, son como los métodos de autenticación más que van dentro del sistema. Pero también entonces me faltaría agregar eso como dice para el HTTPS.
Exacto. Cuando tú vayas a presentar un proyecto ya en tu ámbito laboral, tienes que especificar eso, ¿no es cierto? Le vas a decir al cliente, es como que si yo, por ejemplo, vendiera automóviles, ya yo voy a vender el mejor automóvil, un buen diseño, el mejor color, la mejor ergonomía que va a tener el automóvil, pero ya cuando el cliente sepa de automóviles me va a preguntar cuál va a ser el sistema de frenado, o cuál va a ser el mecanismo de cuando frene de golpe, si vas a ver algún tipo de amortiguamiento o, ese tipo de situaciones. Entonces, si yo le digo a mi cliente, pues no había pensado, solamente diseñé el auto, lo diseñé sin frenos y sin ningún tipo de amortiguamiento, entonces no va a tener la seguridad, ¿no es cierto? Si nosotros presentamos el mejor sistema, pues que automatice todo, pero tiene que haber este mecanismo de seguridad, ya lo hablaban algunos de tus compañeros en la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces, el HTTPS o este protocolo viene a ser uno de los pasos muy importantes que ustedes tienen que tomar a la hora de presentar un sistema web, ¿ya es cierto? Ustedes tienen que especificar, va a tener este certificado, tenemos que comprar, va a haber algún tipo de inversión en la compra de este certificado, cómo se lo va a configurar, bajo qué servidor, bajo qué sistema operativo se lo va a configurar este tipo de sistema web, porque eso interviene también mucho, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, sistemas operativos de Microsoft que si no tienes actualizado al último, en la última actualización, pues ya, si está en la anterior semana su actualización, pues ya hay unos 10 o 20 vulnerabilidades, ¿no? Para explotar. Entonces, cada día que se va generando, cada mes o cada semana que se va generando una actualización en los sistemas operativos de Microsoft, ya en el anterior mes ya pues se han descubierto, no sé, unos 30 vulnerabilidades, ¿no es cierto? A nivel de hardware, software, ahí es donde los piratas informáticos realizan exploits, inclusive con ingeniería social te pueden realizar algún tipo de ataque al sistema, ¿no es cierto? Y ustedes, como gestores de sistemas, no se olviden que ahorita no están como desarrolladores. Bueno, aparte de estar como desarrolladores, están como gestores de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ser los jefes, ¿no es cierto? O los directores que van a dirigir un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen el papel, como les decía, del arquitecto. Si sale mal la construcción, ya sea por algún error del albañil, entonces, ¿de quién va a ser el error? ¿No es cierto? ¿De quién va a ser la culpa? Bueno, no culpa, sino la responsabilidad. Tiene también que ser el arquitecto de la constructora o de la empresa que está gestionando la construcción, ¿no es cierto? De quien va a supervisar esa construcción. Entonces, pues el supervisor va a ir, si algo está mal, hay una viga que no tenía que tener el diámetro, de acuerdo tal vez a un levantamiento topográfico que se hizo por estudio de suelos, etcétera. Entonces, él tiene que supervisar y decirle, a ver, al albañil, este pilar o esta viga tiene que ser más gruesa, o esto tiene que ser así por la seguridad, ¿no es cierto? Pero si él como gestor no hace su trabajo, entonces pues todo se va a ir al agua, ¿no es cierto? Entonces ese es el papel que tú tienes que tomar desde ahora, Felipe. Tú ya tienes que verte como un jefe de gestión de software, ¿no es cierto? Aparte, obviamente, que tú lo estás diseñando, lo vas a desarrollar, lo estás documentando, pero tú tienes que ser como el ente que va a supervisar este sistema. Entonces, tú cuando ya ustedes lo vendan el sistema al cliente, pues tienes que decir, a ver, este auto va a tener freno, el freno va a funcionar así, el freno te va a servir para que no tengas accidente, va a ser tu seguridad, etcétera. En este caso de la seguridad informática, obviamente tiene que haber, ¿no es cierto? Mecanismo en el servidor, no sé, por ejemplo, tienes que especificar, como es un sistema web, si el servidor va a estar en la nube o si va a ser un servidor que vas a armar, no sé, en las oficinas del emprendimiento. Entonces, ¿qué mecanismo de seguridad informática vas a tener en cuanto a este equipo? Ahí sí vendría seguridad de la informática. Ya en seguridad de la información, ya tú especificarías, a ver señores, vamos a tener el certificado SSL con este key, con este código para poder suministrar a nuestro sistema web. ¿Por qué?
Porque si ustedes no colocan un certificado de seguridad, ya sea con una herramienta como EtherCap o BetterCap o Wireshark, podemos escuchar un segmento de red en el que esté este sistema web. No sé, yo me puedo conectar con mi dispositivo móvil a una red inalámbrica y ponte que esté en esa red inalámbrica el sistema web, entonces yo voy a poder escuchar tráfico, ¿no es cierto? Y cuando yo escucho tráfico con una de estas herramientas, ¿no es cierto? O con un sniffer, por ejemplo, yo voy a ver ahí todo el tránsito, Daniel, todo el tránsito que está en el tráfico de ese segmento de red. Ahí voy a ver usuarios, contraseñas, voy a ver los costos, rebajas, voy a ver, y con el mismo hecho de saber solamente una contraseña, con este sniffer que yo voy a utilizar, pues ahí puedo hacer barbaridades con el sistema, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar más allá ya, Daniel, no solamente lo que estamos avanzando en clases, ya les he dicho, y ustedes son un grupo que va más allá de lo que nosotros avanzamos en clases. Entonces, a investigar qué mecanismos de seguridad de la información tiene que tener. El SSL, el HTTPS es un protocolo que se va a utilizar, tienes que especificarlo, cómo se va a utilizar. Tienes que especificar también mecanismos de seguridad en cuanto a respaldo, Daniel. ¿Qué pasa si el servidor que estás armando tal vez en el data center del emprendimiento o cae un rayo, lo quema, se pierde la información? Entonces, ¿será que tenemos un servidor de respaldo en la nube? O si es en la nube, pues tener otro servidor de respaldo en la nube. O tenemos mecanismos de seguridad en el sistema en donde el cliente saque backup periódicamente o respaldo de la información. Ponte que vulneran el servicio que estás alquilando o el servidor físico que tal vez que tengas en tus oficinas, o se quema el disco duro o pasa algo. ¿Qué pasa con todas las ventas, con todas las compras que se ha realizado en este sistema web? Entonces hay que tener también, este punto también entra en la seguridad de la información. Entonces hay que ver esos mecanismos, Daniel, no nos quedemos solamente, como te dije, con lo que se expone en clases, veamos un poquito más allá porque ya tienes que encarar este sistema como si fuera un proyecto que tú estás liderando, ¿no? Tú vas a ser el gestor, el que va a hacer que se cumpla y que se lleve a cabo de manera óptima este sistema. Entonces vayamos viendo eso, Daniel, no sé si hay alguna pregunta o algo que complementar tal vez que se nos esté yendo. No, Inge, o sea, ya con lo que explicó me queda todo claro. Solo me falta entonces mejorar eso. Yo sí investigué lo de la seguridad informática y diferencia de la seguridad de información. Y yo, pues, me pareció más conveniente poner seguridad informática porque, digamos, la seguridad de información, como dice, solamente se preocupa por la información. En cambio, la seguridad informática se preocupa, aparte de la información, tanto por las cosas como dice de hardware, pero también, digamos, como aquí pongo, en especial en la información contenida en una computadora o la que circula por la red. Entonces, en vez de poner seguridad de información, por eso preferí colocar seguridad informática porque abarcaba más. Eso solamente, Inge. Y sí, la parte otra, entonces, como usted dice, la voy a mejorar. eh, y eso sería nomás, Inge. Todo claro, me quedó. Perfecto. Y en esto de la seguridad también encriptar las contraseñas, ¿no es cierto? Seguramente vas a tener una tabla de usuarios y una columna de contraseñas. Entonces ahí tienes que especificar también que esa contraseña va a ser encriptada de acuerdo a un key que yo voy a tener o una llave para poder desencriptar, etcétera. Entonces es muy importante que ya ustedes desde ahora en los sistemas que desarrollen o gestionen o supervisen tiene que ser encriptada, ¿no es cierto? La contraseña. Entonces eso también hay que informarle al cliente de que su automóvil pues va a ser el más seguro, aparte de que va a ser el mejor, ¿no es cierto? Entonces eso, Daniel, muchísimas gracias. Entonces vamos a colocar la calificación de acuerdo a tu avance. Esta presentación era sobre 5 puntos. Alguien entró de último, me van a ir
diciendo quién está entrando de manera retrasada para poder colocar en la lista de asistencia. Aquí tenemos Daniel Felipe, 5 puntos. Bien. ¿Y quién entró retrasado? ¿Nadie? Bien. Entonces sigamos, por favor, con Igor. No sé si nos estás escuchando, Igor. Sí, Lick. La verdad, Lick, no lo pude avanzar esta última parte porque tuve un inconveniente con mi equipo. Entonces, simplemente lo tengo, bueno, hasta lo que hemos acabado el primer trimestre, pero viendo los trabajos de de mis compañeros estoy viendo que algo, bueno, me falta corregir muchas cosas. Ya. Está bien, entonces Igor no realizó el trabajo. Tenemos 0. Bien. Ahora sigamos, por favor, con Jesús Coya. ¿Me escucha, Inge? Sí, te escucha. Ya, ahorita comparto. Perfecto. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí. Igual que mi compañero, avancé lo que es el modelo de contexto, pero sí me equivoqué en algunas cosas que ya las corregiré igual más adelante. Hice este diagrama de contexto similar al del libro, donde, por ejemplo, los clientes. Los clientes solicitan una información. Antes el sistema es muy similar al de mi compañero, tipo que va a haber varios servicios y de cada servicio van a haber datos que se van a ir llenando constantemente y para dichos datos vamos a tener su base de datos. Va a ser muy similar a es igual. A los clientes solicitan la información de los servicios y el sistema se los entrega. También tenemos la base de datos de los servicios, donde estarán las imágenes, información de los servicios y demás. Se solicita la información de los servicios y se generan la información de los servicios. Los proveedores o administradores son los que van a actualizar los servicios y los que van a brindar soporte a estos servicios. Y empresas hermanas. Las empresas hermanas las añadí para crear servicios intangibles o provechos intangibles. Es decir, que entre ambas empresas se va a poder llegar a acuerdos donde se puedan armar, por así decirlo, combos entre ellas y dar estos servicios a los clientes. Las empresas hermanas van a solicitar posibles alianzas y el sistema de servicios, dado los administradores viendo qué características se tienen, este va a enviar asistencias posibles, asistencias intangibles. Aquí está un poco de lo que yo entendí como diccionario de datos, una descripción del sistema. Acá están los clientes, qué flujo de datos va a tener. Por ejemplo, el cliente solicita información de servicios al proceso principal, es decir, al del centro. El proceso principal brinda entrada a la información de servicios y los procesos como tal. Él solicita información de servicios. Al ingresar al sitio web, esta se maneja a través de un menú de fácil uso para que los clientes posean acceso a la información de los servicios y otro proceso sería entrada a la información. Mostrado de información de la empresa y servicios de los clientes de manera general. Y de esta manera fui describiendo en el libro que nos pasó de Aprendiendo UML, vi que algo similar lo hizo. Así que de ahí estaba sacando esa forma de hacerlo. El modelo de comportamiento, que tengo que hacerlo lo que vi. Lo que hacía era un inicio y un final, donde el inicio era acceso de solicitud de servicios, luego se iba a la ventana de servicios. Si la ventana de servicios se deseaba continuar, o se seleccionaba un servicio como tal, este se cosía por aquí. Caso contrario, se mostraba información adicional de la empresa y finalizaba el proceso. Si este seleccionaba un servicio, se enviaba la solicitud de información del servicio seleccionado a nuestra base de datos y se mostraba toda la información de los servicios. Se preguntaba si es cliente o no, porque hasta ahí llegaría lo que es la capacidad de un cliente o de alguien que quiere saber la información de los servicios. Si es un cliente, finaliza el proceso. Si no, se trata de un administrador o de un proveedor. Se verifica que este sea proveedor o administrador como tal y este ya puede recién actualizar lo que son los servicios. Y de igual manera,
Una vez actualizados los servicios o la información, esté finalizado. Acá una breve descripción de quiénes son los actores, las líneas de flujo y todas características. Y el modelo de datos, acá vi que me equivoqué bastante en lo que es el diagrama de base de datos, lo iré rehaciendo. Luego tenemos el diagrama de caso de usos. De momento es muy básico el sistema. Simplemente es información de servicios y esto incluye o hace un acceso explícito, perdón, al acceder a los servicios, donde el proveedor puede actualizar servicios y crear asistencias intangibles en el sistema de servicios como tal. Luego los diagramas de clase o manejo de objetos, donde empresa hermana tendrá una relación de muchos a uno con servicios, proveedor va a tener igual una relación de muchos a uno con servicios y cliente de igual manera de muchos a uno con servicios. También tengo que arreglarlo porque a lo que viene el de mi compañero, clientes y proveedor, lo puedo hacer una clase heredada de otra. Acá ya tendría lo que son los niveles de seguridad en el proyecto. Esto sí, lo hice muy acorde al libro, no... lo hice acorde al libro. Primeramente identifiqué los riesgos. Por medio de interacciones con el sistema, tanto clientes como proveedores o administradores del servicio, de igual manera, eventos inesperados con el entorno, se identificó que los posibles problemas que puedan surgir con el sistema son: identifica 7 principales: pérdida de conexión de la base de datos con las peticiones del cliente, que sería un fallo de servicio; error al modificar o actualizar un servicio por parte de administradores o proveedores del mismo, sería un fallo del servicio; tiempos de carga demasiado lentos, fallo del dominio web; corte de flujo de red o un fallo de energía en el dominio; fallo de internet o fallo eléctrico; acceso ilícito o vulneración a la base de datos, que sería un fallo humano en todo caso; sobrecarga de uso en el servidor web. Lo que al hablar de sobrecarga hablamos, digamos, cuando la memoria RAM se llenaría o el espacio en el disco sólido o duro, etc. Por eso puse hardware. Error al direccionamiento de contactos con la empresa. Yo le hice así un análisis y clasificación de riesgos, donde se identificaron 3 principales: las intolerables, las ALARP, que serían los de bajo razonamiento práctico, y los aceptables, donde las intolerables yo puse que serían una probabilidad equiprobable, porque bien ocurren o bien no, bien van a fallar o bien no, así que sería una probabilidad del 50% al 50%. En el ALARP sería una probabilidad mínima, y en el aceptable sería una probabilidad despreciable, es decir, que no afectaría al sistema. Y hice esta tablita, que de igual manera lo vi en este de Aprendiendo UML, donde se le ponen los errores físicos, no sé si estará bien, dije, y se ponen los fallos como tal. Y a cada uno se le asigna qué tan probable es el fallo que pueda tener, entre baja, alta y media. Y según esto, puedes ir calculando si va a ser intolerable a ALRP, o decir, también puedo decirlo media o aceptable. Y esto también lo hice, lo que es descomposición de riesgos, especificar cada uno de esos cómo puede pasar mediante diagramas de álgebra de Boole. Al primero, para la conexión de datos, puse que la conexión de base de datos puede pasar por los siguientes errores: a través del árbol de operador lógico, o bien puede ser por error de acceso a Internet o por un fallo de compilación de código. Si fuera un error de acceso a Internet, sería un error físico de los proveedores de Internet o un fallo físico de la empresa como tal, que nos provee el Internet. Digo, un fallo físico de la empresa. También dice lo que es modificar servicios, si hubiera algún error al momento de modificar servicios. Bien sería por la conexión de base de datos, si hubiera un error en la conexión de base de datos, o por un error de manipulación de hardware. Esto ya puede ser por un error de sintaxis humano o por un ingreso de archivos no reconocidos. Por ejemplo, si pide imágenes y tú ingresas, por así decirlo, un punto RAR, nos tendría que salir este error. Tiempo de carga demasiados largos. Esto bien puede ser por la conexión inestable del usuario o por archivos cargados de gran tamaño en la página. Como va a ser una página que va a ir teniendo, por así decirlo, constante actualizaciones de imágenes, de información, estas imágenes no tienen que sobrecargar esta página. Es por eso que no debe haber archivos de gran tamaño. Así que un tiempo alargado de carga, por así decirlo, puede ser significativo de archivos grandes.
Si la conexión fuera inestable, ya sería por parte del servidor o del cliente. Fallos de energía. Puede ser propia de la empresa, que la empresa sufra algún corto y demás, o puede ser de área local, que el área donde ésta habita. Un segundo. Perdón. El fallo de energía, como decía, bien puede ser de una empresa o bien puede ser de área local. Sobrecarga del servidor. Cuando hablo de sobrecarga, hablo que el servidor puede llegar a lentearse y demás. Puesto como base, tengo planeado trabajar con un servidor con bajos recursos, no con un servidor así con muchas cualidades de hardware. Bien puede ser porque se sobrecargó el equipo de hardware, como les decía, RAM o memoria, o bien puede ser por errores internos del proveedor del servicio, por si nuestro dominio donde está habitado nuestro base de datos y la página como tal sufriría algún tipo de sobrecarga. La vulneración de la base de datos. Eso sería interno o externo. Si fuera interno, sería por parte de los administradores o el uso de equipo personal, el uso de los equipos de los administradores por un personal indebido. Y si fuera externo, sería acceso de una persona externa a la empresa o que el servidor como tal está siendo vulnerado. Y de los contactos. Cuando hablamos de contactos, solo hablo de sus redes sociales, de sus números de teléfono, entre otros. Bien puede ser por información de los contactos mal introducidos, hablando de un número de teléfono, por ejemplo, que un número de los 8 dígitos esté mal, o direcciones erróneas, que nuestra URL esté mal, por ejemplo. Y acá un poco de la valoración, de que los errores pueden ser contenidos, evitación de riesgos, cómo los podemos evitar, detección y eliminación, cómo se van a eliminar, los límites de daño, qué tanto o qué tan poco pueden dañar, especificación de seguridad, los requerimientos funcionales y la integridad de los mismos. Eso dice Inge, no sé si estará bien, es un poco distinto a lo que hizo mi compañero. Ya, sí, está muy bien, Jesús. De hecho, este análisis de riesgo es lo primero que se tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué se hace un análisis de riesgo en la gestión de un sistema? Es como en cualquier otro proyecto. Cuando tú creas un puente, cuando tú desarrollas un puente, diseñas un puente, eh, lo construyes el puente, tienes que tener un análisis de riesgo, ¿no es cierto? De que el río va a crecer, de que puede haber no sé, algún tipo de sismos, entonces siempre van a haber riesgos que nosotros como gestores de cualquier tipo de proyecto tenemos que tenerlo en cuenta. Está muy bien el análisis de riesgo que se está haciendo, se está tomando los factores internos, externos que pueden afectar, ¿no es cierto?, algún tipo de error o fallo o riesgo que se tiene en cuanto al sistema. ¿Esto por qué se lo hace? Para tener niveles de contingencia, ¿no es cierto? Pues si yo tengo un riesgo de que, no sé, van a haber cortes de energía, tal vez en la zona de donde está el servidor hay muchos cortes, entonces pues tengo que tener un generador de corriente para ese data center, ¿no es cierto? O para ese tipo de equipamiento que va a estar en funcionamiento, para que se elimine el riesgo de que se corte la energía o se pierda la conexión. Entonces, para esto nos va a servir el análisis de riesgo, queridos estudiantes. Está muy bueno el trabajo, Jesús. Sigamos avanzando en ello. Algo que también se me pasaba en lo de Daniel era que tenemos que especificar qué tipo de base de datos va a ser. Si va a ser de base de datos relacional, va a ser como repositorio o va a ser base de datos orientada a objetos. Independientemente del tipo de base de datos, tenemos que tener un diagrama. Si va a ser base de datos relacional, tiene que ser un diagrama ER, ¿no es cierto? Entidad relación. Si va a ser un diagrama, perdón, una base de datos orientada a objetos, pues tiene que haber un diagrama también con estas características. Ahora, el diagrama de base de datos muchas veces es similar al diagrama de clases, pero no siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, en el diagrama de bases de datos vamos a tener diferente notación para especificar eh, la especialización o generalización de las tablas, ¿no es cierto? En las clases se van a especificar como herencias, como tú decías. Entonces, eso tenemos que también especificar, Daniel e Igor.
Y en cuanto a lo demás, también completar, ampliar, ir ampliando, Igor, en todos los aspectos, en los diagramas y todo aquello. Y nada, se entiende bien hasta el punto que llegaste, entonces no sé si hay algo que complementar o alguna pregunta, Igor. Jesús, y no, Inge. Ya, entonces está muy bien, Igor. Sigamos avanzando, por favor, para la siguiente clase, ya de acuerdo a lo que yo les voy a estar instruyendo, ¿está bien? Listo, Inge. Ya, ¿en dónde estamos con Jesús, no? Sí, Inge. Jesús, perdón, Jesús. Ya está Jesús, ya tienes tu calificación. Bien, vayamos ahora, por favor, con Jimmy. Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, al parecer Jimmy no nos escucha. Jonathan Kino. Jimmy no nos escucha. Jonathan tampoco. Jonathan Rojo. Bien, sigamos con Jorge Torres, por favor. ¿Nos escuchas? Creo que están escribiendo en el chat, ¿no? Igor, presente a las 8:05. Jorge Torres, ¿nos escuchas? Jorge Torres tampoco está presente, parecer. Joshua, ¿me Buenas noches, escuchas? Inge. Buenas noches, Joshua, ¿cómo estás? Bien, Inge, gracias. Ahorita le presento, por favor. Ya. ¿Se puede ver, Inge? Eh, ahora, un momentito. Sí, se puede ver. Ya, gracias. Bueno, en esta parte hice los modelos, que sería el modelo de contexto. Más o menos lo tomé así, que estoy haciendo un sistema web para un instituto que yo me inventé. La cosa es que el sistema web empieza con una vista de usuario, sin registrar, como acá se puede ver. El estudiante que ingresa se registra, la página web devuelve la vista de usuario registrado y el estudiante adicionalmente puede inscribirse a un curso o algún seminario. El administrador, lo mismo, al ingresar es una vista de usuario sin registrar. Cuando se registra o loguea, es otra vista que es del administrador, en el cual puede gestionar a los cursos, a los alumnos y sacar informes. También le puse que la relación que tiene con las bases de datos, que serían de dos, una base de datos de estudiantes que el sistema web solicita, ingresa los datos y la base de datos las envía al sistema web. Lo mismo para la base de datos de cursos y seminarios. El modelo de comportamiento, que no lo entendí muy bien, pero a lo que vi modelos o ejemplos en el internet, lo hice de la siguiente manera. El estudiante ingresa a la página web, una vista de usuarios sin registrar. Necesariamente va a pedir un login, lo cual va a poder registrarse o inscribirse a algún curso, editar el usuario. También podría registrarse. Una vez registrado, se puede inscribir a los cursos. Y sin registrarse, solo se podría ver los cursos y seminarios disponibles sin la opción de inscribirse. Al cerrar la sesión, se guardan los datos y se vuelve a la vista de usuarios sin registro. Estos son los diagramas de entidad-relación, que yo hice 3, entre estudiante que se puede inscribir a los cursos, el administrador que registra los diferentes cursos o seminarios, y el administrador que gestiona a los alumnos, que podría editarlos, eliminarlos o inscribirlos. Un diccionario de datos de los 3, que sería de estudiantes, el de los cursos y el campo de administrativos. Los tipos de datos, el tamaño y una pequeña descripción de cómo son cada uno. El diagrama de secuencia, el estudiante ingresa al sistema,
una vista de usuario sin registrar hasta llegar al login. El sistema pide usuario y contraseña. Si no lo tiene, entonces se podría crear un nuevo usuario en el cual entraría a la base de datos, solicitar los datos, ingresar al sistema ya registrado, usuario registrado, donde ya podría haber cursos y seminarios disponibles, inscribirse a un curso. Aquí entra la base de datos de cursos y seminarios. La base de datos devuelve los datos para pedir una aprobación. Los datos correctos son enviados por el estudiante. Un mensaje de curso asignado. Y una vez que el estudiante pida cerrar sesión, se cierra el usuario y se devuelve a la vista de usuarios sin registrar. Los diagramas de casos de uso es parecido al de comportamiento. El estudiante ingresa a la página web, puede registrarse, inscribirse a cursos, pedir login, editar su usuario y solo tener la vista de ver cursos y seminarios disponibles y sacar algún reporte. El administrativo, que puede ingresar a la página web una vez registrado, puede gestionar los cursos, alumnos, informes, asistencias, y también puede entrar a la página web sin necesidad de estar registrado, pero solo puede ver los cursos y seminarios disponibles como un usuario normal. El diagrama de clases, puse que el estudiante, que serían sus atributos, también lo que puede hacer, que sería registrarse, editar e inscribirse. El administrador puede registrar, editar, eliminar estudiantes, ahí me faltó especificar. Gestionar cursos y gestionar informes. Y los cursos, que serían con sus atributos. Y aquí la relación que tienen. Luego hice los niveles de seguridad y dije, no lo entendí muy bien, pero igual me basé en algunos ejemplos. Puse un pequeño párrafo que la seguridad informática dentro de la aplicación web es necesaria para evitar cualquier tipo de ataque informático y robo de información. Es de suma importancia colocar seguridad informática básica para que la aplicación web sea segura y de esa forma evitar filtración o robo de datos. Esta parte yo la saqué de internet. Eso quería preguntarle al ingeniero si tenía que hacer redacción mía, porque yo busqué como que las principales vulnerabilidades de alguna página web o de algún sistema web, y lo saqué como teoría. Entonces no sabía si citar al autor o así como un marco teórico, o es necesario que yo lo redacte así con mis palabras, pero esas son como que las que más afectarían a mi sistema web. Serían la predicción del identificador de sesión, inyección de SQL, confiabilidad de datos del lado del cliente, manipulación de entradas y el cross-site en la parte de niveles de seguridad de ingeniero. Ya. Aquí hay que ser bastante minucioso, Joshua, en el hecho de que no llenarle tanto a nuestro autor, bueno, a nuestro lector o a nuestro cliente o a la empresa que le estamos presentando el proyecto con más teoría, ¿no es cierto? Porque hay un apartado de marco teórico en cualquier proyecto que ustedes van a gestionar para que el lector o el cliente pueda, o la empresa que estamos realizando el proyecto, pueda referirse o pueda ir a este apartado y ver toda la teoría que él necesita saber para entender el proyecto. En esta parte, bueno, en los demás apartados no es necesario llenarlo de teoría, porque simplemente lo podemos ya obtener de manera que podemos buscarlo en internet, ¿no es cierto? Aquí lo importante es que esa teoría lo relaciones específicamente con tu proyecto. Por ejemplo, si tú pones inyección de SQL, entonces, pues está bien, yo necesito saber qué es una inyección SQL, pero tiene que estar relacionada con tu proyecto. Por ejemplo, se va a realizar un filtrado de código en las cajas de texto. Ese sería, ¿no es cierto?, tu proceso. Se va a realizar un filtrado de código entrante o de texto entrante por los input text o así, o las cajas de texto de login, por ejemplo, con tal mecanismo de seguridad. Entonces, ahí ya tú le estás diciendo a tu cliente cómo vas a afrontar ese mecanismo de seguridad
ante posibles fallos o posibles vulnerabilidades, ¿no es cierto? Porque el cliente o el usuario o el dueño o a quien está presentando el proyecto no necesita saber qué es inyección SQL, no necesita saber, él necesita saber cómo vas a poder tú tener niveles de contingencia ante este, ¿no es cierto? Independientemente si él sabe o no sabe, pero él necesita saber cómo tú vas a afrontar ese problema, cómo tú vas a poder tener contingencia ante ese riesgo o fallo. Entonces, eso podemos mejorarlo, Joshua, para que tu parte, bueno, en todos estos puntos, ¿no es cierto? Cómo tú vas a poder hacer la predicción del identificador de sección, la manipulación de entrada. Por ejemplo, algo muy importante que pusieron en la anterior clase es que no solamente los fallos van a venir de personas malintencionadas o del medio ambiente o de, no sé, de cualquier afección externa hacia nuestro sistema, ¿no es cierto? Sino también muchas veces vienen del interior, o sea, de los mismos usuarios que colocan números donde van a estar letras o letras donde van a estar números. Por ejemplo, un mecanismo de seguridad sería al registrar un carnet de identidad, no permitir ingresar letras, ¿no es cierto? O simplemente especificar si es que tiene una extensión, porque hay algunos carnets de identidad o DNI con extensiones alfanuméricas, ¿no es cierto? Entonces, saber especificar bien ese tipo de entrada de datos para que se tenga un filtro también de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad, Joshua, tiene que estar referida a tu proyecto. Está bien, si quieres, hay que ponerle como marco teórico una pequeña descripción de qué es inyección, de qué es niveles de seguridad, pero tienes que relacionarlo con tu proyecto. ¿Está bien? El diccionario de datos está muy bien, diagramas de clase también, solamente que tu diagrama de comportamiento, por favor, eso te voy a pedir que revises la bibliografía de cuáles son los componentes y la notación para este tipo de diagramas, ¿ya? Después está todo muy bien, se entiende, y vayamos mejorándolo en esos aspectos y poder ya darle un poco más de forma al proyecto, ¿está bien? No sé si hay alguna pregunta, Joshua, o algo que complementar. No, Inge, ya me quedó más claro. Sí, eso de modelo de comportamiento, no lo tengo muy claro, pero sí estaba revisando algo así y lo entendí, pero lo voy a volver a revisar. Y de los niveles de seguridad igual lo voy a relacionar con mi proyecto. Eso tampoco tenía muy claro, pero ya con su explicación me queda claro. Más bien, gracias, ingeniero. Ya, gracias a ti, Joshua. Igual para los demás, vayan tomando en cuenta todas las observaciones o mejoras que les estoy pidiendo a sus compañeros. Bien, ahora vamos a pasar, por favor, con Joshua. Luego de Joshua viene Miguel Orlando Tirado, por favor. Joshua tiene 5 puntos entonces. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, la verdad, yo tenía ya un borradorcito, que no lo tengo todavía acá en la computadora, un proyectito, un proyecto sobre un software de recursos humanos, ¿no? Sobre mi empresa, sobre todo, porque como yo trabajo en YPG he visto que en recursos humanos es una pena, ¿no? No está, como cada vez andan cambiando personal y no está bien implementado el tema de recursos humanos, ¿no? Hay muchos problemas. Yo había pensado eso, no sé si es prudente, al margen del libro que usted nos puso en la plataforma. Hay muchos problemas, por ejemplo, no tenemos una base de datos de los empleados, por ejemplo, ¿no? El tema de control de horario en recursos humanos, y hay muchos de esos. Lastimosamente, ingeniero, usted debe saber, o yo hice conocer a la academia, tuve internado 20 días sobre el tema del COVID y otros problemas más que más antes tuve, así que los hice conocer y todo eso ha hecho de que ya estamos ya desde el día sábado acá en la casa, ya estamos cumpliendo lo que nos dijeron en la clínica, ¿no? Entonces, esos 20 días o quizás menos ha hecho de que pierda un poquito este proyectito y otros proyectos más de los demás docentes, ¿no? Pero intención de mí es continuar y tratar de no fallar ahora en las clases
y no sé si este software, este proyectito que yo tenía en mente es válido, ingeniero, mil disculpas. Claro, está bien, Miguel. Valoro mucho el hecho de que ya nos estemos poniendo la pila, ¿no es cierto?, para poder avanzar en lo que es tu materia. De hecho, esta materia te va a servir bastante ya en tu ámbito laboral. Entonces, me alegra mucho que estés de vuelta, Miguel. Hay que cuidarse, hay que cuidar la salud, no hay que dejar de lado. Me gustaría que sigas con este proyecto. Vayamos por favor poniéndonos al día con los videos que está subido en la plataforma, con la bibliografía, con tus compañeros, para que puedas ya estar a la par de tus compañeros, ¿ya? Me alegra mucho volverte a tener entonces en clases. Esperemos que todo vaya de la mejor manera. Entonces esta clase vamos a registrarlo como Miguel. ¿Dónde está Miguel? Miguel también nos está presentando, pero para la siguiente ya asumo que vas a presentar, ¿no, Miguel? Un borradorcito ya lo voy a tener, ingeniero, por favor. Ya, perfecto, Miguel. No te olvides que cada clase, bueno, estamos intercalando, ¿no? Algunas clases ustedes tienen que defender algunos temas teóricos y ya en este tipo de clases que es conmigo ya es más práctico, en donde yo les ayudo a realizar, les guío cómo tienen que hacer, les oriento, ¿no es cierto? O en todo caso les felicito si es que están haciendo un buen trabajo. Entonces eso vamos a seguir con esa hermenéutica, estoy viendo que está teniendo buenos resultados y nada, desearte que todo lo mejor, estimado Miguel, y estar atento a las exposiciones que les toca, ¿ya? Lo agradezco, ingeniero. No sé si me puede permitir unos 2 segunditos, 5 segunditos para poder dirigirme a mis compañeros sobre el tema de este COVID. Lastimosamente, es una enfermedad muy seria, Adelante, adelante. y los ruego a todos, de que debemos cuidarnos, porque no había sido chiste. Moralmente nos quiere acabar cuando uno está en la clínica. Uno tiene que ser fuerte, pero sobre todo cuidarse. Yo los pido a todos ustedes jóvenes, señoritas, a cuidarse porque no es chiste. Usted también, querido ingeniero, a cuidar a la familia. Es triste, la verdad, a veces uno ya no piensa macanas, pero gracias a Dios hay que pedirse todos los días a Él porque nos da una linda oportunidad de continuar. Muchas gracias y mil disculpas, ingeniero. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener en cuenta las palabras de Miguel. Muchas gracias, Miguel. Entonces, vamos a pasar, por favor, con Stephanie. No sé si nos escuchas, Stephanie. Sí, lo escucho. Ahora le comparto. Ya. ¿Lo puede ver? Disculpe. Sí, está cargando. Ahora sí. Ok, bueno, al proyecto que ya le había mostrado, el proyecto que estaba realizando es un sistema de facturación para una empresa constructora. Bueno, esta es la parte inicial donde están los límites, alcances, objetivos del proyecto como tal y las herramientas que se va a utilizar para cada etapa. Como lenguajes de programación está Groovy y GCP, sistemas operativo en Linux, porque es el que utilizo, el generador de datos para poder almacenar gran cantidad de datos aleatorios. Voy a utilizar una base de datos relacional, que es MySQL, los wireframings en Pencil, luego la herramienta Case va a ser el Visagi, y los modelos que voy a utilizar son modelos de procesos y modelo orientado a objetos que hemos ido viendo. Bueno, aquí ya se tiene la información de la empresa como tal, y en esta parte se da ya como un diccionario de datos, donde se hace la identificación de actores externos e internos dentro del sistema, la identificación de los flujos de datos de cada uno de ellos, qué se va a mandar, qué es lo que se va a pedir, la identificación de los almacenes de datos, que en sí serían las tablas que vamos a ir almacenando, la identificación de procesos, que nos va a servir más adelante para tanto para casos de uso como para todos los modelos UML. Y bueno, como ya les había mostrado antes, los requerimientos funcionales para cada módulo que va a tener el sistema como tal.
tanto para usuarios como para clientes, trabajadores y todo aquello. Lo que ha aumentado es esta parte de requerimientos no funcionales, que es la parte de seguridad. En esta parte se especifica, ¿no?, que va a haber la seguridad tanto en la parte de la identificación de usuarios, que es el login, y los usuarios van a tener roles para poder tener niveles de acceso y todo aquello, la disponibilidad del sistema, la mantenibilidad, el rendimiento como tal. A partir de todo aquello se ha realizado lo que es el diagrama del BPMN, que es el proceso de negocio de cómo funciona el sistema como tal. Entonces, en esta parte, bueno, para hacerlo mucho más clarito, lo he dividido como en 4 imágenes para que se vea el flujo del sistema, donde se menciona las bases de datos, se menciona los procesos que se han ido identificando anteriormente y se ve cuándo se corta el sistema, cuándo hay un tiempo de espera y cuándo finaliza el sistema como tal. Luego está también los diseños de interfaces de cada módulo que se ha identificado, que lo he hecho a través de la herramienta de Pencil como tal. Es un prototipo de cómo se vería el sistema como tal. Luego ya se entra a lo que es el modelo de vista de usuario, que se empieza con los diagramas de casos de uso. Se ha hecho el diagrama de casos de uso para el login primero, luego para la gestión de ventas, luego se ha hecho la gestión de servicios, la gestión de empleados y la gestión de clientes, la gestión de trabajadores y la gestión de reportes. Para cada caso de uso realizado se ha hecho un diccionario del caso de uso, donde se identifican los actores, la descripción del caso de uso, el tipo del caso de uso, si es primario o secundario, las precondiciones, por ejemplo, si en el caso de login el usuario ingresó a la interfaz de la aplicación y se encuentra frente a la ventana y todo lo que va a pasar antes de que se haga el caso de uso como tal. Las postcondiciones, qué es lo que va a pasar posterior al proceso que se ha detallado, el escenario del caso de uso o del escenario principal del éxito, que es el flujo básico del caso de uso. Y en algunos casos, como en el caso de login, hay algunas extensiones, son flujos alternativos, donde, por ejemplo, la contraseña no es correcta, entonces se tiene que emitir un mensaje, o la contraseña no es correcta por tercera vez, y se bloquea el sistema, y todo aquello, ¿no? Entonces son flujos alternos que no siempre se presentan, pero para cualquier excepción que pase. Pasa lo mismo para todos los casos de uso que se han desarrollado: gestión de ventas, gestión de servicios, gestión de clientes, gestión de empleados y todo aquello. Se hace una descripción de cada caso de uso. Y ya con esto se hace el modelo estructural, que es el diagrama de clases, donde yo he definido todas estas clases, que alrededor son como 13 clases que van a avalar el sistema como tal. Se ha podido ver herencia, donde son la forma de pago o la persona, para que no estén repitiendo lo que son los datos como tal, ¿no? Para que no en empleado, cliente y trabajador se repita el dato del nombre, cédula y de teléfono. Se va a hacer un tipo de herencia. Luego la relación de uno a muchos, de uno a uno, de la relación también de asociación, para que se vaya haciendo. Todo esto nos va a facilitar la parte de programación. Y ya con esto se hace el diseño de la base de datos como tal, que igual he podido desarrollar 9 tablas, que creo que son las necesarias para poder implementar el sistema. Y de igual forma, aquí está el diagrama entidad-relación del sistema. Y para cada tabla se hace una definición de cada dato que va a tener cada una, el nombre de las variables y de qué tipo son, y si son llaves foráneas o llaves primarias para cada tabla, para que esté todo bastante claro. Luego, para el modelo de comportamiento, he empezado con el diagrama de secuencia, que ya lo habíamos hecho. En esta parte me he apoyado bastante en lo que es el modelo vista controlador, donde está la parte de las vistas, la parte de los controladores y de los modelos, donde está cada bucle y cada proceso que se ha definido anteriormente en los casos de uso. Para cada caso de uso está su diagrama de secuencia, para que se defina qué es lo que se va a hacer en cada proceso. Y al terminar lo que son los diagramas de secuencia, perdón, se empieza con los diagramas de actividades y lo propio. Para cada diagrama de caso de uso se necesita un diagrama de actividades, que es más como un diagrama de flujo, que especifica cuál es el flujo de datos y cómo se va a comportar. Entonces, para todo esto se han hecho los diagramas.
Y ya luego el diagrama de implementación, en esto se ha hecho el diagrama de componentes, que es en realidad qué herramientas se van a utilizar y cada módulo que se va a utilizar y cuál es el comportamiento o la interrelación entre ellos. He tenido bastantes dudas al buscar en bibliografía, sin embargo, creo que he podido sintetizar todo lo que era el sistema como tal, tanto de la vista del administrador, perdón, como de la vista del empleado y como de la vista del usuario. Luego el modelo vista controlador, que es el diagrama de comunicación como tal, cómo se va a comunicar en los tres usuarios de nuestro sistema, que es el usuario como tal, puede ser la secretaria o el mismo, algún empleado de la institución, el empleado como tal, perdón, el usuario es el cliente, el empleado de la institución y el administrador que va a tener acceso a todo, ¿no? Entonces, se tienen las interfaces, se tienen los controladores y se tienen los modelos donde están las bases de datos correspondientemente. Y finalmente el diagrama top-down, que bueno, es de esta estructura, nos muestra la jerarquía de todas las ventanas existentes dentro de nuestro sistema y también nos indica qué ventana está de manera jerárquica, cómo es el proceso. Entonces, en esta parte, en la aplicación, se empieza con lo que es la aplicación .groovy, que es la que va, es como nuestro main, luego lo que va a desplegar es el login, todo lo que se va a desplegar son las partes de las vistas, luego la gestión de módulos, cada módulo y las transacciones respectivamente. Se ha hecho unos requerimientos mínimos del sistema, que es lo que tiene que contar el sistema. Y bueno, lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? La estructuración de costos, la parte de el estudio de viabilidad, que ya lo habíamos visto en la anterior clase, y la calendarización como tal. Y eso sería todo. Bien, los mecanismos de seguridad, análisis de riesgo, hemos podido realizar. Sí, solo que tenía bastantes dudas en esa parte, entonces lo coloqué como requerimientos no funcionales en la parte de seguridad. Ya, sí, sí, puede ser. Eso era de lo que nos hablabas de que los mecanismos de seguridad internos, ¿no es cierto? En los Sí. requisitos. Ya. Hay que, ¿tu sistema va a ser web o es un sistema de escritorio? Este es un sistema web. Ya, entonces, las mismas recomendaciones que les hice al principio a Daniel, a Igor, a Jesús, hay que tomarlo en cuenta. Stephanie, por favor. Nada, felicitarte por el trabajo, se ha estado realizando de acuerdo a los pasos que hemos establecido. Está todo bastante claro. Voy a revisar el documento, ya lo has subido a la plataforma UBA. Eso le quería preguntar, Inge, o sea, ¿solo tenía que subir la parte de los requerimientos, o, bueno, la parte de seguridad o con el documento completo como tal? Vayamos presentando el documento completo para tener versiones ya, Stephanie. Ok. Me gustaría que la parte de seguridad lo tomes como un punto aparte, no en requisitos no funcionales, porque el tema de seguridad ya en gestión de un sistema viene a ser un pilar fundamental, ¿no es cierto? Es como que yo le explicaba que un automóvil sin frenos, entonces no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Y una gestión de sistemas sin un mecanismo de seguridad o mecanismo de contingencia tampoco va a tener sentido. Entonces eso pongámoslo como un punto aparte porque es muy importante. Eso, estimada Stephanie, espero que todos hayan subido su trabajo a la plataforma para que ya yo vaya revisándolo detenidamente. Tenemos que realizar esto periódicamente, no se olviden de ir subiendo sus documentos, sus proyectos en donde dice avances de proyecto y colocando cada punto que se les va pidiendo. Bien, en ese sentido, no sé si hay alguna pregunta, Stephanie, algo que complementar. No, Inge, con las observaciones que les di a mis compañeros y al trabajo que yo realicé, todo bastante claro, gracias. Está bien, muchísimas gracias, felicidades, Stephanie. De esta manera ya estamos concluyendo con el periodo práctico de poder mejorar el proyecto, ver avances y poner en práctica la teoría. No sé si hay alguna pregunta, eh, algo que complementar por parte de los otros estudiantes, algo que se nos esté yendo. Entonces, no se olviden que pueden habilitar su micrófono y realizar la pregunta. Si es que no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la
planificación de la próxima clase, que de acuerdo a la bibliografía vamos a... voy a compartir en mi pantalla. Vamos a realizar los puntos. Se ha bloqueado para compartir. Compartir pantalla. Bien, no sé si logran ver mi pantalla. Sí, Inge. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, de acuerdo a la bibliografía, no se olviden, vamos a seguir avanzando en cuanto a la gestión de sistemas con el contenido que les he dado de ingeniería de software, de SoundBuild, especificación formal ya, tenemos que realizar la especificación formal. El objetivo, dice, de este capítulo es introducir las técnicas de especificación formal que se pueden usar para añadir detalle a una especificación de requerimientos de un sistema. Cuando haya sido leído este capítulo, comprenderá por qué las técnicas de especificación formal ayudan a descubrir problemas en los requerimientos del sistema. Comprenderá el uso de técnicas algebraicas de especificación formal para definir las especificaciones de interfaz. Comprenderá cómo las técnicas formales basadas en modelos formales se usan para especificar comportamiento. Entonces vamos a tomar en cuenta estos 3 puntos para la disertación de la siguiente clase, y como siempre se ha hecho la disgregación o estratificación en los siguientes puntos. Entonces, por favor, tómenle una captura de pantalla. De todas maneras, yo les voy a compartir también por el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ya tener preparado para la siguiente clase. Volvemos con las exposiciones, con el avance teórico, y ustedes puedan ya preparar su tema. No se olviden que tienen que subirlo a la plataforma como una actividad, ¿no es cierto? Todo el material, las diapositivas que ustedes tengan. Entonces vamos a ir subiendo a la plataforma. Vamos a colocarlo como actividad 17 para que ustedes ya vayan subiendo. Esta actividad va a ser subida, o ya tiene que estar en la plataforma y preparada para el siguiente lunes, que es 26. Entonces va a ser nuestra actividad 17. Voy a crear una nueva actividad, una tarea para que ustedes suban. Va a ser sobre 10 puntos. Actividad 17, exposición de clase para el 26. Sobre 10 puntos. Aquí tenemos, no sé, vamos a poner no, sin descripción. Les voy a enviar la captura de pantalla. Hasta el 26 van a poder escribir texto en línea, hacer 20 presentaciones, cualquier tipo de archivo, y lo planificamos. Entonces ya tenemos la actividad 17 para que ustedes suban la próxima semana. Y bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya estado claro. Pues bien, entonces no se olviden también que para el día miércoles en la otra materia de análisis y diseño tenemos exposición pendiente que era sobre Scrum, ¿no es cierto? Scrum y XP, ya viendo algunos aspectos inherentes a la metodología que estamos utilizando. Bien, muchísimas gracias, que tengan buenas noches, fue un gusto escucharlo, y nos vamos a ver el día miércoles con análisis y diseño. Un fuerte abrazo entonces y hasta el día miércoles. Gracias, Inge. Buenas Hasta noches, luego. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.